tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido
se levanta. Es cierto que cuando le hablo me puede oír. Es cierto que cuando le hablo, es cierto que cuando le hablo, es cierto que cuando le hablo me puede oír. Digo, es cierto. Es cierto que cuando le hablo, es cierto que cuando le hablo me puede oír. Saludos a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos en este día, esperamos ser de bendición para ustedes. Quiero agradecer a la banda Revive Glory desde Cali, Colombia. Quiero agradecer a Alexis, el director de esta banda, quien es el bajista y también teclista, a Marcos, el hermano de Alexis, quien es el vocalista y también teclista. Quiero agradecer a Juan Manuel Londoño, quien es el guitarrista. Y hoy tuvimos el privilegio de tener con nosotros a Edwin Herrera, un conocido baterista en el país de Colombia. Gracias, Edwin, por acompañarnos en este día. Y gracias a la banda por ser de bendición cada semana que están tocando desde Colombia para nuestra presentación. Quiero dar un anuncio de que la próxima semana, con la ayuda de Dios, voy a empezar un grupo privado en Facebook. Va a ser un grupo de estudio bíblico. Como repito, va a ser privado. Voy a invitar personalmente a las personas que quisiera que participaran en este estudio bíblico. Pero también, si usted desea participar, usted va a tener que dejarme saber si usted quiere participar en este estudio bíblico que va a ser los martes. Va a ser todos los martes, lo más probable, o posiblemente jueves. Amén. Entre martes y jueves, pero la semana entrante ya estaré lanzando el grupo y empezando a hacer invitación a las personas para que participen en este grupo de estudio bíblico. Va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Voy a empezar con un estudio bíblico acerca de la salvación del alma. ¿Cuáles son los requerimientos de la salvación del alma? Y vamos a vamos a estudiar desde Génesis, desde la creación del hombre, dónde fue que empezó todo este caos de la caída del hombre, cómo entró el pecado al mundo y cómo desde Génesis Dios comenzó a preparar el camino para salvar a la raza humana caída. Entonces usted posiblemente va a querer ser parte de este grupo. Espere más noticias acerca del grupo, que la voy a estar anunciando por Facebook. Bien, la semana pasada, el domingo pasado, comencé la primera de dos partes de una perfecta unidad con Cristo, una lección de dos partes. Tomé como referencia las palabras de Jesucristo escritas en el Evangelio según San Juan en el capítulo 17, los versículos 20 hasta el 23, en donde Jesucristo dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, la predicación, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. También tomé como referencia las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en la carta escrita a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 hasta el 7, donde el apóstol Pablo les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados,
en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La semana pasada me enfoqué en lo que el apóstol Pablo le habló a los efesios. Él les empezó diciéndoles que andaran como era digno de la vocación con que fueron llamados. Y les dijo, anden con humildad, anden con mansedumbre. En otras palabras, dejen ver estas señales en ustedes. Sopórtense los unos a los otros con paciencia y en amor. Sean solícitos, hagan el esfuerzo de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después el apóstol Pablo, desde el versículo 4 en adelante, él mencionó lo que llamamos 7 unidades, la perfecta unidad, la cual llamamos, que es un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. La semana pasada, el domingo pasado, hablé de 3 de estos elementos en esta lista. Un cuerpo y un espíritu y una misma esperanza. Un cuerpo que es la iglesia. No una organización, mencioné. Hay muchas organizaciones religiosas, pero el cuerpo está dentro de esa organización. No todas las organizaciones son el cuerpo, pero el cuerpo, la iglesia, está dentro de esas organizaciones. No solamente una organización es el cuerpo. Hay muchas organizaciones religiosas en el mundo y dentro de esas organizaciones se encuentra el cuerpo. Y el espíritu, mencionamos de que para ser parte del cuerpo es importante el espíritu, recibir el espíritu, porque el espíritu es el sello que nos posiciona y que nos hace parte del Señor. El Espíritu Santo nos posee. Él nos llena con su espíritu y eso nos introduce en su cuerpo, en un cuerpo, en el único cuerpo. Hablamos de que hay un solo espíritu y también una misma esperanza. Hablamos de esto cuando entramos al cuerpo de Cristo. Todos tenemos la misma esperanza. Por eso es bueno saber llevarnos los unos a los otros en esta tierra, porque si no sabemos llevarnos bien en esta tierra, pues vamos a la misma esperanza, vamos para el mismo lugar. Y si no sabemos llevarnos en esta tierra, pues yo no sé cómo vamos a hacer entonces para entrar al cielo, donde vamos a estar por toda una eternidad. Pero bien, un Señor, quiero hablar de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces déjenme hablar, quiero hablar acerca de un Señor. Debemos entender de que tenemos un Señor, de que hay un Señor. Y entender eso es vital para ser uno con Cristo. Entender que hay un solo Señor es vital para tener una perfecta unidad con Cristo. Y esto es tan importante que eso está incluido en lo que se conoce como el mandamiento más importante que hay. Y el mandamiento más importante que hay lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 29, donde Jesucristo dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algo que quiero mostrarles aquí con estos 2 versículos en Marcos y en Deuteronomios es que el término Señor usado en el Nuevo Testamento, como en Marcos, se utiliza para Jehová en el Antiguo Testamento. Y Pablo entendió que Pablo entendió muy bien esto cuando él escribió a los Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 20, cuando les dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Y en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo le dijo a los corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si Jesús es el Señor, entonces Él es Jehová. No tenemos dos señores, hay un solo Señor, y esto es importante para tener una unidad perfecta con el Señor Jesucristo, como esa unidad que Él oró. Él oró para que nosotros fuésemos unos. Muy importante la oración que hizo el Señor Jesucristo. Bien, después encontramos en esta lista de los 7 un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor y después, una fe. Amén. Una vez más repito, un cuerpo, un espíritu, amén, una misma esperanza, un Señor, y después encontramos en esa lista de los 7 unos una fe. La unidad de la fe sigue después de la unidad del Espíritu, porque estos elementos se encuentran en una secuencia de entendimiento progresivo. Usted no puede tener una unidad en la fe si primero no tiene una unidad con el Espíritu, ya que es el Espíritu el que nos revela la verdad y el que nos guía a toda la verdad. Entonces, usted no puede tener una unidad en la fe sin primero tener una unidad con el Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo 3, leímos que tenemos una unidad con el Espíritu. Dice Efesios 4, 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después venimos a la unidad de la fe en el versículo 13 del mismo capítulo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note que estamos entrando en un acuerdo. Dios no te va a guiar a una verdad diferente a la que me va a guiar a mí. Dios no hace eso. Debemos tener la misma fe. Una perfecta unidad incluye una fe, y el cuerpo de Cristo tiene que tener esa misma fe, esa misma creencia, esa misma doctrina. No puede haber una unidad perfecta si no estamos en la misma fe. Judas, el escritor, escribió en el capítulo 1, en el versículo 3, que por cierto es un libro muy corto, pero él dijo, amaos por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la época de Judas, las falsas doctrinas flotaban por todas partes. Parece que era lo mismo que hoy en día. Y Judas, según lo que acabamos de leer, él detuvo sus preparativos para escribir sobre el Evangelio, para tratar y para lidiar con esas fe falsas que se estaban predicando. Él dijo que entre todas las fe del mundo, solo una era la correcta. Y después él dijo que lucharan por ello, que contendieran por esa fe. Y en ese mismo versículo él dijo, esa fe que una vez dada. Cuando él dijo una vez dada, significa que no hubo una entrega posterior de otra fe diferente, ya que la única fe entregada a los santos fue la única fe que se creyó. Por lo tanto, ni siquiera debemos considerar otra opción. Y cuando Judas dijo una vez, él estaba hablando de
de una fe que fue entregada una vez. Es sorprendente cómo, hermanos y ministros, y es triste, a mí me entristece mi espíritu cuando yo oigo de ministros y de hermanos que cambian la fe, que ellos en una ocasión creyeron. Estoy hablando de la fe de la doctrina bíblica. Eso realmente entristece cuando los hermanos cambian su fe, no sé por qué motivos, pero esa fe que creímos una vez es la única fe y debemos, como nos pidió Judas, debemos de luchar, de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, después de la fe, viene un bautismo. Amén. No va a haber un bautismo si no creemos. Amén. Entonces, en esa lista de 7, viene el elemento del bautismo. Solo hay un bautismo. Y el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo está incluida en esta lista de la unidad perfecta. ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo es absolutamente indispensable y necesario para la salvación. Repito, el bautismo es absolutamente indispensable y necesario para la salvación. El apóstol Pedro escribió en su primera carta en el capítulo 3, en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 6, en los versículos del 3 y 4, diciéndoles, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesucristo mandó diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que él dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si estuviera hablando de 3 nombres. Él dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, si su comprensión de estos 2 versículos hace que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea un nombre diferente al de Jesús que mencionó Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces debe usted de revisar su entendimiento de nuevo y darse cuenta de que hay un error en su pensamiento. Pablo dijo que hay un bautismo y eso significa que el nombre mencionado en estas 2 referencias es el mismo nombre. No se mencionó ningún nombre en Mateo 28, 19, por lo que el único nombre mencionado en Hechos 2:38 debe ser el mismo nombre, ya que ambos versículos se refieren al mismo bautismo y solo hay un bautismo. De una manera diferente estaríamos hablando de 2 bautismos. Y para que haya entonces una perfecta unidad con Cristo Jesús, debemos de ser bautizados en ese único bautismo, en el bautismo que predicaron los apóstoles, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no ha sido bautizado todavía, le invito a que se una al grupo de estudio bíblico en donde vamos a estar viendo el bautismo, para que usted entonces tome la decisión de hacerse bautizar, pero con pleno conocimiento.
En último lugar, el séptimo elemento del cual quiero hablar en esta perfecta unidad, en esta lista perfecta de la unidad, es un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Por último, vemos que termina con un Dios. Esta lista termina con un Dios. Un Dios completa los 7 unos. 7, como he dicho anteriormente, implica perfección, significa perfección en la palabra de Dios. Entonces tenemos una perfecta unidad. Y este último punto es muy importante porque es un punto que concluye todo. Hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres. Hay un solo Dios. Isaías capítulo 43, en el versículo 10, dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Isaías capítulo 44, versículo 8, dice la palabra del Señor: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Quiero decir de que lo único que Dios no conoce es otro Dios fuera de él. Y en Isaías, el mismo profeta, en el capítulo 45, versículos 5 y 6, nos dice la palabra del Señor: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Él es el Padre de todos, un Dios y Padre de todos. Él es la fuente de todo. Algo que es el Padre de todo es único. Si alguien más piensa que es Dios y ese alguien vino de la fuente de todo, entonces ese alguien tiene que postrarse delante de la fuente del Padre, y eso descalificaría a ese alguien de ser otro Dios. La voluntad de Dios es ser por todos. La verdad en inglés, una versión en inglés o la versión de la Biblia en inglés, me gusta que dice a través de todos. Un Dios y Padre de todos y por todos, o sea, a través de todos. En otras palabras, Dios quiere actuar, obrar a través de todos. Dios quiere trabajar a través de todos los creyentes que están en su cuerpo. Si la unidad de la fe que leímos en el verso 13, en el capítulo 4 de los Efesios, viene después de la unidad del Espíritu que menciona el verso 3, y la fe aparece después del Espíritu, entonces vemos que estamos progresando a través de esos elementos. Y el último sería, por lo tanto, nuestro objetivo. ¿Cuál debería de ser nuestro objetivo? ¿Cuál debería de ser ese objetivo? Pues el último elemento: un Dios y Padre de todos y por todos y en todos. Nuestro objetivo, óigame bien, es ser recipientes, es ser vasos en los que el Padre habite, y por medio de los cuales Él trabaja a través de ellos. Y esto nos lleva de nuevo al primer elemento, que es el cuerpo. Somos vasos, somos vasijas, o somos un cuerpo. Y después de esto se menciona el ministerio. En otras palabras, después de que el apóstol Pablo dio esa lista de los 7 unos, él habló del ministerio que Dios le ha dado a la iglesia. Hay muchos ministerios en la iglesia,
pero los 5 ministerios que menciona el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 son ministerios que ministran la palabra. La palabra. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esos ministerios en el capítulo 4, en los versículos 11 y 12. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos. Entonces, la palabra enumera una lista de 7 unos que hemos estudiado. 7 unos que es la perfección de la unidad. Y luego dice que hay ministros que perfeccionan a los santos. Estos ministros predican sobre estas 7 elementos o estos 7 unos. La predicación de la palabra te perfeccionará, te llevará a la meta de ver al Padre trabajar a través de ti. Dios es espíritu y el universo es físico. Y Dios eligió influenciar el reino espiritual y el reino físico después de llenarnos a nosotros con su espíritu para que Él pueda obrar no solo en lo espiritual, sino también en lo físico, haciéndolo a través de todos nosotros. La obra del ministerio es para la edificación del cuerpo. Repito, la obra del ministerio, el trabajo del ministerio es para la edificación del cuerpo. Entonces, comenzamos en el cuerpo y somos edificados y fortalecidos y avanzamos hacia el último elemento de una perfecta unidad, que es la de ser vasos, instrumentos, canales por medio o a través de los cuales el Padre puede trabajar. Sigamos leyendo en Efesios y vamos a ver otra vez referencias con respecto a la iglesia. En Efesios capítulo 5, en el versículo 23 y 27, dice el apóstol Pablo, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa y sin mancha, por medio de llenarnos a todos de Él, y Él purifica a su iglesia en el lavamiento por la palabra. Por la palabra. Quiero hacer un paréntesis acá para decir, la iglesia hoy en día le falta demasiada palabra. Hay muchos predicadores que son predicadores motivacionales, predican sermones de motivación y hacen brincar y hacen sudar a la gente y todas esas cosas, pero no hay nada como predicar la palabra. Predicar la palabra. Entonces, Dios enumera los 7 elementos de la unidad y luego Él dice que los ministros predican esto para perfeccionar a la iglesia, y luego dice que la palabra lava a la iglesia, el cuerpo, para presentársela a sí mismo. Nuestro versículo central que tomamos dice
en Juan capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la predicación, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, predicando para que sean uno, predicando para que sean perfeccionados, la perfección de la unidad con Cristo. Quiero terminar diciéndoles o pidiéndoles o advirtiéndoles, no arruinemos la obra que Dios está haciendo de unificar el cuerpo. Unidad implica tener relaciones con los demás. Observe los puntos relativos a la unidad en los siguientes versículos. El mismo escritor Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y después en el versículo 22 y al 25 del mismo capítulo 4, el apóstol Pablo sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad unos con otros, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 29 del mismo capítulo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Y el verso 30 del mismo capítulo 4 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, amigos, el único espíritu que nos une a todos se entristece, eso es lo que quiere decir la palabra contristar. Ese espíritu, el único Espíritu Santo de Dios, se entristece cuando nosotros destruimos la unidad del espíritu. Si nos lastimamos los unos a los otros, vamos a estar trabajando en contra de los esfuerzos del espíritu que nos está queriendo unir a todos. La iglesia está siendo perfeccionada en una iglesia gloriosa. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia está siendo perfeccionada. La predicación de estos elementos, mis hermanos, la predicación de estos elementos de una unidad es absolutamente vital para nuestra perfección, para que podamos estar en la iglesia por la que Él viene a levantar. Entonces termino recordándoles o citando las palabras del escritor a los Hebreos, cuando él dijo, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe de Dios. En otras palabras, lo que el escritor a los Hebreos está diciendo es, ok, usted ya creyó, ya se hizo bautizar, ya fue lleno con el Espíritu Santo, ya tenemos la misma esperanza, sigamos a la perfección, sigamos a la perfección. Entonces, allí está, hermanos, para tener una perfecta unidad,
con Dios. Amén. Recuerden, un cuerpo, un espíritu, una misma fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad, una unidad perfecta con Cristo Jesús. Empezamos en el cuerpo y nuestra meta es conocerlo a Él para que Él obre a través de nosotros y de esa manera influenciar a este mundo como Él lo mencionó en esa preciosa oración cuando Él dijo, para que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo no cree, es porque la iglesia no está siendo unificada y no tenemos ese mismo sentir o no estamos unidos con Cristo Jesús. Pero bien, hermanos, gracias por el tiempo que me han dado. Los voy a dejar una vez más con la banda Revive Glory para que nos bendigan con otra alabanza, pero no sin antes orar por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy por esta oportunidad. Señor, que podamos seguir siendo perfeccionados, crecer, amén, en esa perfecta unidad contigo, Señor. Ser uno contigo para que el mundo pueda entonces conocerte a ti, Señor. Pero para eso la iglesia tiene que estar unida, Señor, unida por medio de esos 7 elementos que hemos y que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, oro bendición sobre cada uno de los que están escuchando esta presentación. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, los dejo con esto y recuerden, estén atentos para el grupo de estudio bíblico que estaremos comenzando en la próxima semana. Si usted quiere participar de este grupo, usted va a tener que dejarme saber para unirlo o invitarle a ser parte de este grupo. Quiero que sea un grupo de personas que realmente quieran conocer más de Cristo. Si usted no ha sido bautizado, como le digo, únase a este grupo. Amén. Y usted va a aprender y de esa manera usted podrá con más entendimiento saber lo que está haciendo antes de tomar ese paso del bautismo. Invite a otras personas, comparta estas enseñanzas, visite nuestro canal de YouTube, amén, y suscríbase a nuestro canal, comparta nuestro canal de YouTube con alguien, hable con los demás, comparta a Jesucristo, vamos a unirnos, amén, en ese mismo sentir. No estoy cobrando por esto, no estoy haciendo esto por dinero, entonces unámonos para la causa de Jesucristo. Dios les bendiga a todos y los dejo con la banda Revive Glory. Hasta pronto.